Hay que decir que esta iniciativa del Gobierno de México atiende a una tradición del país de dar asilo político, una tradición muy larga y que también se dio en otro momento con un conjunto de militantes del correísmo que en su momento tuvieron que venir, hoy lo recordaba también el presidente, a México en calidad de asilados políticos. Y justamente hoy agradezco a Ricardo Patiño, él es ex canciller de Ecuador, de la administración de Javier Correa y uno de quienes llegaron en esas condiciones a México. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en este espacio. Buenas noches. Gracias a ti, Azul. Encantado de saludarte y saludar a la audiencia de ustedes. Rafael Correa, solo una pequeña corrección, el nombre del presidente que durante Ay, 10 años puso al Ecuador en la vía, en la senda del desarrollo, de la equidad y de la justicia. sí, no, Rafael Correa, tienes toda la razón. Tenemos un político aquí que se llama, disculpa, Rafael Correa. Vamos con esto, Ricardo. Creo que es importante para la audiencia en México tratar de entender un poco de este contexto en el cual se da este diferendo, por cierto, planteado por Ecuador, no por México, supuestamente por declaraciones del presidente, pero en el marco también de la defensa de México, del derecho del ex vicepresidente Jorge Glass al asilo diplomático, y donde México está atendiendo esta convención y esta tradición de México. Ayúdanos un poco a entender este contexto. Bien, primero otra vez gracias por la invitación. Azul, mira, lo que sucedió puede dividirse en dos partes. Uno, la reacción del gobierno ecuatoriano a la intervención en el enlace de las mañanas del presidente López Obrador, y otro es el tema del asilo político al vicepresidente Jorge Glass. Respecto a lo primero, yo coincido con las autoridades del gobierno mexicano en decir que la acción, que la conducta eh, del gobierno ecuatoriano respecto a declarar persona non grata a la embajadora de México en el Ecuador, que había hecho un extraordinario trabajo desde el año 2019, es absolutamente desproporcionada respecto a los comentarios que hizo el presidente López Obrador, que en ningún caso además mencionó al presidente Noboa, el presidente del Ecuador, no lo responsabilizó de nada al presidente del Ecuador, porque eso podría haberse entendido, bueno, que un presidente acuse, agreda, insulte al presidente de otro país, puede haber una reacción con cierta proporción, pero en este caso no. El presidente López Obrador lo que hizo fue comentar algo que había sucedido en la campaña anterior del año 2013 y que todo el mundo conoce, que todo el mundo comparte, incluso seas de un movimiento político o de otro. Mataron a un candidato presidencial con el claro objetivo de reducir la intención de voto de Luisa González, que era la representante de lo que llaman el correísmo, de la Revolución Ciudadana como candidata del Ecuador, que tenía más del 40% de intención de voto, con lo cual podía ganar en la primera vuelta. En el Ecuador hay dos vueltas. Si no ganas con más del 50% o 40% y 10 de diferencia con el segundo, vas a la segunda vuelta. Nosotros teníamos la posibilidad, la Revolución Ciudadana, de ganar en la primera vuelta. Teníamos más del 40% de intención de voto, nuestra compañera Luisa González y Andrés Arauz. Mataron a un candidato que era particularmente enemigo del correísmo, para inventarse que nosotros teníamos algo que ver, que la candidatura de Luisa González, que Rafael Correa, que nosotros teníamos algo que ver con ese asesinato. Ya han pasado el tiempo y ya está clarísimamente demostrado que no tuvimos absolutamente nada que ver, como era de esperarse, que tenía que ver con, el tema tenía que ver con bandas criminales de otra naturaleza. Bueno, pero en ese momento se redujo la intención de voto de Luisa González en 12 puntos, lo que dijo aproximadamente el presidente López Obrador. Y finalmente, en la segunda vuelta, no solamente que mataron pues a ese candidato presidencial, Azul, sino que después de unos días mataron a 6 de los asesinos en la cárcel, no en la calle, en la cárcel, bajo responsabilidad del Estado ecuatoriano, a esos asesinos que debía de esperarse que revelen quién los
¿quién los motivó a hacer el asesinato? ¿Quién les pagó por ese asesinato? Los mataron en la cárcel. Dicen ellos que los mataron otros delincuentes. Pero por supuesto, si tienes a esas personas y las atraparon, era de cuidarlas pues, para saber la verdad. Pero como no querían que se supiera la verdad y querían que el pueblo ecuatoriano siguiera engañado, creyendo que algo tenía que ver el correísmo, mataron a 6 y dicen quedó uno. Y ese uno le tomaron una declaración anticipada y dijo, según la fiscal y según el presidente en ejercicio, Guillermo Lazo, que ese uno dice que algún movimiento político, y Lazo dijo, vinculado al correísmo, fue el que lo mandó a asesinar. En esas condiciones, por supuesto, el pueblo ecuatoriano que estaba devastado por muchas muertes, pero particularmente con un candidato presidencial, claro, que quedó con la espinita de que algo habíamos tenido que ver nosotros. Y no ganamos obtuvimos 48%, 48.5% de los votos, pero no ganamos las elecciones. Eso fue lo que dijo el presidente. Yo lo estoy diciendo un poco más extensamente, más detalladamente. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador, sin referirse al presidente Noboa, al actual presidente que ganó finalmente, con un poquito margen, pero ganó las elecciones. Y por supuesto que es desproporcionado un comentario que hace el presidente López Obrador respecto a las cosas sucias que se hacen en la política y declara persona no grata a la embajadora de México en el Ecuador. No tiene ningún sentido. Y alguien me preguntó, bueno, ¿y qué es proporcionado? Si dicen que fue desproporcionado esto. Por supuesto que esto fue desproporcionado. ¿Qué podría ser proporcionado? Bueno, si el gobierno del Ecuador sintió que ese comentario del presidente López Obrador no era muy oportuno, podrían haber llamado a la embajadora, a la Cancillería del Ecuador a decirle, embajadora, mire, pues no nos ha gustado esta declaración que ha hecho, le pedimos que por favor evite referirse a estos temas, porque es muy sensible lo que pasó en el Ecuador, mataron a un candidato presidencial y ya. Pero no, echar a la embajadora. Eso se hace cuando la agresión que pudiera haber habido de otro país, que en este caso no sucedió, que una situación muy terrible pudiera haber sucedido, una declaración de un presidente en contra de otro presidente diciéndole corrupto o algo por el estilo, asesino. Eso podía uno entender que se pueda despedir, como lo han hecho, o declarar persona non grata a una embajadora. Entonces, Azul, este es el primer comentario que quería hacer para diferenciarlo del otro, que tiene que ver con el asilo político al presidente Jorge Glass. No sé si sobre este primer punto ustedes quisieran alguna aclaración adicional, con mucho gusto. Ricardo, le saluda Alberto Nájar. Buenas noches. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Este minuto que nos queda, ¿qué tanto han analizado la posibilidad de que esta decisión de expulsar a la embajadora mexicana tenga que ver con una jugada política interna? El presidente Noboa enfrenta una crisis, ha llamado a una consulta popular que fue rechazada, hay violencia, hay situación económica muy complicada. ¿Esto ustedes pueden también analizar la posibilidad de que sea una situación más de consumo interno que además un tema internacional? Estas cosas pasan. Efectivamente, cuando hay algún problema nacional, a veces se recurre a los adversarios internacionales, ¿verdad? Para justificar el patriotismo, la defensa de la soberanía, que en este caso no tiene mucho sentido lo que ellos han hecho. Y no sé si me permite, si tenemos un tiempo para comentar sobre el asilo al vicepresidente Jorge Glass, si tengo oportunidad. Pues, tenemos un minuto máximo, si es posible. Ya, bueno, el asilo, quiero decir algo. El vicepresidente, nuestro vicepresidente, que fue defenestrado de su cargo por el anterior presidente Moreno y apresado, quiero decir algo, Alberto, lo han sentenciado sin ninguna prueba. Eso podría ser uno decir que es una cosa de locos. Sí, es una cosa de locos. Como a Rafael Correa lo han sentenciado sin ninguna prueba, inventándose cosas, simplemente por declaraciones de otras personas. En muchos casos, declaraciones de otros delincuentes, de unos delincuentes, contra personas honestas, como Rafael Correa, como Jorge Glass. Nunca, Alberto y Azul, han encontrado una prueba de nada. Cuando han buscado pruebas
de posibles cuentas de Rafael Correa, de Jorge Glass, de Ricardo Patiño en el exterior, lo que han encontrado son las cuentas de ellos. Ricardo, tenemos que interrumpir, el tiempo se nos vino encima. Muchas gracias por este enlace hasta México y mucha suerte. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Vamos a un corte, volvemos. Ya estamos de regreso en Punto de Referencia y nos estamos reconectando con Ricardo Patiño, ex canciller del tiempo de Rafael Correa allá en Ecuador. Es muy importante esto que nos estaba mencionando sobre el caso de Jorge Glass, el ex vicepresidente, que ahora mismo forma parte de este diferendo porque se le está dando asilo político en México y en Ecuador no se quiere dar el salvoconducto para que eso suceda. Vamos a ver si en unos momentos podemos enlazarnos nuevamente con él y mientras tanto podemos ver más información. Se está enlazando. Se está enlazando. A ver, es que... Y es que es importante lo que estaba mencionando, lo tuvimos que cortar porque tenemos el tiempo también muy medido, pero es muy importante lo que mencionaba el ex canciller. El expresidente Correa y su equipo ha sido condenado en toda América Latina y esto viene como parte de un movimiento América Latina de restauración de movimientos de derecha. Creo que ya tenemos ahora sí a Ricardo Patiño. Ricardo, te tuvimos que interrumpir por una cuestión de una cuestión de tiempo, pero estamos por acá porque es muy importante lo que mencionabas, justamente sobre estas acusaciones que se han hecho en contra del expresidente Correa y su equipo sin pruebas. La intención, parece ser, es crear una imagen muy, muy negativa y mandar una lección inclusive a nivel latinoamericano. Si puedes concluir la idea y adelante, por favor. Gracias, muy amable. Sí, mira, en el caso del presidente Correa, por ejemplo, ¿cuál es el juicio por el que lo han sentenciado? Por una supuesta utilización de recursos en campaña electoral de empresarios que han apoyado campañas electorales del tiempo de Rafael Correa. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Rafael Correa no ha tenido absolutamente nada que ver en esos temas. La verdad es que no se ha comprobado que esas personas han dado recursos y fondos para la campaña electoral. Y peor, que tengan relación con algún tipo de obras que hubieran tenido que pagar alguna comisión. Y han querido involucrar al presidente Correa de manera falsa. Presentaron una gran supuesta prueba, el cuaderno de una asesora del presidente Correa, en donde ella supuestamente apuntaba el nombre de las personas que daban contribuciones a la campaña. Después resultó que ese cuaderno había sido elaborado en México 5 años después de que ella los escribió. O sea, no los escribió realmente, sino que después se inventó unas cifras. Cuando se les cayó eso, entonces tuvieron que inventarse un concepto jurídico absolutamente esotérico que se llama el influjo psíquico. Y entonces la sentencia contra el presidente Correa, y así está escrita, o sea, da vergüenza decirlo, pero así está escrita por los jueces, es porque el presidente Correa tuvo un influjo psíquico sobre algunos ministros y los ministros creyeron que al presidente Correa le gustaría que pidieran algún apoyo a un empresario que había hecho una obra en el Ecuador para financiar una campaña electoral. Parecería, Ricardo, que no es una, digamos, no es una situación nueva. En su momento se da esta clase de acusaciones, por lo que mencionas, no sustentadas en contra de Rafael Correa. También su gabinete, legisladores, en fin, que también tienen que salir asilados. Vuelve a suceder, ahora lo mencionabas con Luisa González en el caso del asesinato de un candidato y ahora con Jorge Glass. ¿Cuál es la situación de Jorge Glass? En el caso de Jorge Glass, él estaba llevando adelante una situación de prisión también absolutamente injusta, como te digo, porque no hubo ninguna prueba de nada que él hubiera recibido de esos negocios que hizo Odebrecht en el Ecuador. No probaron nada, sin embargo, lo pusieron preso por declaraciones del gerente de Odebrecht. Es un mentiroso contumaz ese gerente de Odebrecht.
Bueno, lo metieron preso por eso. Estaba pagando esa sentencia. Quedó libre por los tiempos que habían pasado. Y ahora lo quisieron embarcar en un nuevo caso que tiene que ver con la reconstrucción del terremoto de Manabí, en donde por supuesto tampoco tuvo nada que ver y peor algún acto de corrupción de Jorge Glass. Pero querían ponerlo preso para iniciar el juicio contra él. Y Jorge ya dijo, no, yo he pasado 5 años en la cárcel injustamente, yo me voy a refugiar en la Embajada de México porque esta persecución es ya insoportable. Entonces se refugió. En diciembre pidió asilo, el gobierno mexicano lo estaba analizando y en medio de estas circunstancias, creo yo que porque al gobierno del Ecuador no le gustó que el gobierno mexicano lo recibiera como un huésped, aunque todavía no le había dado el asilo, solamente por haberlo recibido como un huésped se molestó y aprovechó estas declaraciones, digamos, inocentes, inocuas del presidente López Obrador para empezar una situación agresiva contra México y declaró persona non grata a la embajadora. El gobierno mexicano, no sé si fue de reacción por esto o por su decisión propia, decidió hoy también darle el asilo diplomático a Jorge Glass. Yo, si me permites hacer una comparación, guardando las diferencias, algo parecido a lo que pasó con nosotros y Julián Assange. Julián Assange entró en nuestra embajada en junio, en Londres, en junio del año 2012. Yo era canciller del Ecuador. Estábamos analizando el asilo que nos había pedido Julián Assange y en agosto, 2 meses después, es casi el caso muy similar, 2 meses después, el gobierno británico nos amenaza con entrar con su fuerza policial a nuestra embajada. Y el presidente Rafael Correa me ordenó, dale el asilo diplomático a Julián Assange. Ya lo habíamos considerado positivamente, pero me dijo, ahora lo damos más rápido. Yo creo que algo parecido pasó acá. El gobierno mexicano estaba considerando darle el asilo a Jorge Glass y después de esta agresión del gobierno del Ecuador a México al despedir a su embajadora, creo que el presidente López Obrador decidió adelantar su decisión y darle el asilo que se merece Jorge Glass. Creo que es absolutamente justo. Pero también ante la acción prepotente, injustificada de determinados gobiernos, como en el caso británico antes en el 2012 y ahora en el caso ecuatoriano, hay también respuestas dignas de los gobiernos, como en el caso de Rafael Correa en el 2012 y del presidente López Obrador en el año 2024 acá. Pues está claro el panorama, el contexto. Ahora sí, Ricardo Patiño, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación y pues estaremos dando seguimiento a todo este asunto. Muchísimas gracias. Saludos a México.